hoy día de la libertad de expresión en el mundo, pues tengo la fortuna de poder dar mi opinión al respecto del estado de las cosas en México en ruido en las redes. He sido demandado recientemente por Erubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México, que ahora es vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, el aspirante presidencial del PRI, y que será senador de la República por la vía plurinominal. Digo esto para comentar el desequilibrio de fuerzas en pugna, y además me demanda en Ecatepec, donde ha sido alcalde en 2 ocasiones, diputado local en otras 2, y donde tiene una influencia política cierta. Habrá quien diga, ¿no?, con mucha posibilidad de que se le crea, que en México existe la división de poderes. Eso no es cierto. A mí me está juzgando un poder judicial mexiquense cuyo titular fue designado como tal durante la gubernatura de Erubiel Ávila, y que al final de la gubernatura de Erubiel Ávila le dio un doctorado honoris causa por sus supuestas aportaciones a la justicia mexiquense, siendo la justicia mexiquense una zona prácticamente en cifra negra, donde los delitos no se denuncian en una prevalencia de 98%, porque la gente no cree en la justicia del Estado de México, donde se ha convertido rutina los asaltos en microbuses, las violaciones y asesinatos a las mujeres, la zozobra y el miedo. Erubiel Ávila me demanda porque he escrito un perfil de su persona en el que reúno de manera coincidente 5 diversos testimonios que describen su presencia en fiestas sexuales en las que habría también estado Erubiel Ávila y en que se habría involucrado a menores de edad. No me denuncia por los libros que antes he publicado y que tienen que ver con feminicidios o corrupción, sino por esta, y en mi opinión acude a esta herramienta legal luego de que he publicado otro libro que tiene que ver con la corrupción durante su mandato y que también incluye hechos relativos al actual gobernador. Escribo en un libro que de reciente aparición que Alfredo del Mazo Maza, mientras fue presidente municipal de Huixquilucan, tuvo bajo sus órdenes a una policía municipal completamente entregada al cártel de los Beltrán Leiva, que su padre y también exgobernador Alfredo del Mazo González le vendió una casa en Cuernavaca al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, mientras este fue jefe del cártel de Juárez. Me demanda luego de trabajos que han sido premiados en México y fuera de México, que tienen que ver con la corrupción y el gran negocio de fomentar la pobreza a través de organizaciones sociales priistas como lo es Antorcha Campesina. Me demanda porque puede, porque para un político mexicano resulta muy barato y muy inofensivo demandar a un periodista en un estado de cosas en que somos el gremio más lastimado en todo el mundo. No existe un peor lugar para hacer periodismo que México, en medio de un entorno en que la prensa está sofocada por la manera en que se establecen los convenios de publicidad entre el poder político en el gobierno y los medios de comunicación, en medio de una situación que el promedio salarial de los periodistas es menor a los 10,000 pesos. Y aquí es en donde yo quisiera hacer una primera reflexión. Si se convierte la demanda por daño moral en un comportamiento rutinario por parte de los políticos, habrá periodistas que ganando menos de 10,000 pesos mensuales quieran publicar algo que les resulte ofensivo a un político mexicano. Yo lo dudo mucho. No hay capacidad de sostener un conflicto jurídico en esas condiciones económicas, de tener una defensa suficiente, capacitada en temas de libertad de expresión y de daño moral. Tenemos precedentes: el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, el de Jesús Ortega contra San Juana Martínez. Vamos a aceptar así simplemente de que los políticos vayan y nos denuncien ahí donde está su esfera de competencia, su esfera de poder.
Él tenía un plazo de 1 año a partir de la publicación para poder ir a los juzgados. El asunto coincide con el año electoral en donde el PRI despliega muchas de las capacidades que tiene para ejercer la ilegalidad y retener el poder político. Aquí es el caso de que lo hace un vicecoordinador de campaña. Lo hace por un tema que tiene que ver con un aspecto más de su persona, pero que a mí me parece de relevancia pública por haber menores de edad involucrados en las situaciones que son descritas en el libro. El gobierno del Estado de México, en vez de acudir a una investigación que debiera ser oficiosa por el supuesto bien mayor jurídico que es el de los derechos de la infancia, simplemente voltea hacia otro lado en una denuncia de la que se beneficia, insisto, también el actual gobernador. A mí me parece que luego de 20 años de experiencia periodística que tengo, todos recurriendo a situaciones en el Estado de México, lo que están haciendo los priistas mexiquenses es darle un manotazo en el escritorio para exigirme que me calle. O sea, me parece una situación en la que no existe sustancia jurídica. Voy a conocer con detalle la demanda, pero aquí no hay que ser un experto en derecho civil. ¿Cuál es el daño que ha sufrido el señor Erubiel Ávila, a quien define el beneficio de la impunidad política? Suponiendo que yo no haya publicado absolutamente nada de él, ni del Estado de México, ni del PRI, existe una abundante masa de información periodística y no periodística, académica, por ejemplo, relacionada con el estado de cosas en el Estado de México. Y no solo terminó su gubernatura, operó con todas las ilegalidades denunciadas la sucesión que favoreció a un primo del presidente de la República. Se convirtió en presidente del PRI en la Ciudad de México. Continuó como vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade. Será senador de la República por la vía plurinominal, este mecanismo ideado por los políticos mexicanos para acceder al Congreso sin tener que pedir el voto. ¿Cuál es el daño? O sea, al contrario, el señor Erubiel Ávila y muchos otros, simplemente continúan y se perpetúan en el poder tomando malas decisiones que afectan a millones de personas, generalmente las más pobres, sin que nada los detenga. Nada. ¿Cuál daño? Y junto con esto, yo insisto, está el mal ejemplo que se le pone a una clase política voraz por mantenerse en el poder político y abusar de y así llevar a los juzgados a periodistas que me parece solo hacemos nuestro trabajo. O sea, ¿cuál es el daño? ¿Por qué me demandan en Ecatepec? Ni la editorial que publicó el libro, que es Planeta, ni los medios en los que se ha difundido el trabajo, entre estos Radio Fórmula, tienen domicilio físico ni fiscal en Ecatepec ni en el Estado de México. ¿Por qué el juez lo recibe? ¿Por qué me pretenden notificar en un domicilio en el Estado de México en el que nunca he vivido? Nunca he vivido. ¿De qué se trata? Yo alego que no existe competencia del juez y están ocurriendo hechos indebidos e ilegales con respecto a este juicio que ya voy a conocer. ¿Cuántos años me voy a dedicar a esta situación? Pues 3 o 4 por lo menos, en lo que se sale de la esfera de competencia del Poder Judicial mexiquense, que es terrible, o sea, no por nada el peor lugar para vivir en México de acuerdo a la percepción de seguridad que tienen los mexicanos es Ecatepec. O sea, voy a tardarme ese tiempo en el que el asunto se dirima en los juzgados federales
y entonces ahí sí aspirar a una cancha más pareja. Me demanda Erubiel en el contexto de que yo estoy amenazado de muerte y es un hecho público. Estoy sujeto como beneficiario al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. O sea, yo tengo escoltas armados que me acompañan a disque hacer mi trabajo, que ahora en realidad está ocupado primero en escondérmele a narcotraficantes del sur de la Ciudad de México y defenderme de políticos corruptos del norte del Valle de México. Entonces se vuelve un poco complicado, ¿no? Yo conocí de la demanda porque hay un codemandado que es una de las fuentes que tiene más presencia en el reportaje y quien sí fue notificado del asunto, y es por eso que conozco la existencia de la demanda. No sé en qué condiciones esté la notificación. Que yo no haya sido notificado no anula la existencia de la demanda, eso ya está, eso no se cambia. Es posible que en los próximos días yo me apersone en el juzgado para saber en qué condiciones es que ha transcurrido el juicio y si no es que estoy en la situación irregular de que me juzguen en rebeldía. Yo sé que han presionado a algunas de las fuentes, incluso a mi codemandado, a quien le piden también 10 millones de pesos. Le pusieron patrullas de la municipal de Ecatepec afuera de su casa luego de que se difundió el libro Los Suspirantes, en donde está el perfil de Erubiel Ávila. Eso es algo que también habrá que denunciar en su momento. Yo creo que estamos aquí ante un personaje que entiende la relación con los medios basada en el otorgamiento arbitrario de publicidad y con los periodistas a la entrega de dádivas. Erubiel Ávila rifaba carros en la fiesta de fin de año con los reporteros de La Fuente del Estado de México. O sea, no mames, pagados con el erario. Ese es su entendimiento de cómo debe ser la relación con la prensa. Queremos los periodistas mexicanos que así sean las cosas, pues entonces aceptemos que nos demande los términos en que lo está haciendo conmigo. Yo voy a tener, repito, la posibilidad de defensa. Creo que será una buena defensa. Me va a costar, la voy a sufrir. La voy a sufrir con el asunto del tiempo y la voy a sufrir más con el asunto del dinero. Pero voy a defenderme. La gran mayoría de los compañeros no podrán hacerlo. ¿Qué quiere el señor Erubiel Ávila? Que le aplauda porque hubo mujeres que se quedaron esperándolo 10 veces para que usted las escuchara en el relato de cómo habían violado y asesinado a sus hijas sin que usted se dignara a verlas. ¿Qué quiere? Que yo le aplauda porque en las escuelas del Estado de México se vende drogas. ¿Qué quiere? Que yo le aplauda por el encubrimiento que su gobierno le otorgó a los militares cuando asesinaron a personas rendidas en el municipio de Tlatlaya. ¿Qué quiere? Que yo le aplauda porque se cometen actos electorales ilegales como el arrojar cabezas de cerdos cercenadas a sus rivales políticos. No. O sea, se supone que estamos aquí haciendo esto para que tengamos un mejor país. Punto. Cada quien a su jale. ¿Usted quiere pelearse conmigo, señor Ávila? Está bien. Sáquese el boxer de los guantes, quítese el picayelo del cinto. Vamos a pelear bien, con honor. ¿Qué honor va a recuperar usted si me gana con trampas? Seamos iguales ante la ley. Tengo que recordar lo que dijo Javier Valdés, que el 15 de mayo de este año cumple un año de haber sido asesinado en Sinaloa, que si la vida nos tiene que costar decir la verdad, pues que nos cueste. Ese es el estado de cosas que quiere. Le hablo también al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Yo escribo de usted lo que está en los documentos, ni más ni menos. ¿Qué quiere que le diga al presidente de la República? Durante su gobierno se mataron a un montón de mujeres mexiquenses y usted frenó la iniciativa de alerta de violencia de género. Todo eso lo publiqué, ¿es por eso que me demandan?
pues por eso estamos así. Por eso en este país ocurre todo, pero ninguno de ustedes es responsable de nada. ¿Qué es lo que te dicen tus abogados? ¿Has podido revisar el caso? Pues estamos en eso, porque como yo no estoy notificado, no he podido conocer la demanda. Hasta donde vemos está la carencia llana en la demanda de la ausencia del daño. O sea, porque repito, ¿por qué el daño? Y luego, ¿por qué 10 millones de pesos? ¿Por qué no 100 millones de pesos? ¿Por qué no 1,000 millones de pesos? ¿Por qué no un solo peso? ¿Qué ha perdido el señor Ávila? Nada. Nada, porque aquí entre más impune se es, más se crece. Pues por eso el país está como está, o qué cree que piensan de su país. O sea, a ver, se dan sus viajes de mini faraones por China, por Alemania, por... O sea, saben los gobernantes mexicanos pequeños qué piensan de ellos cuando van a hacer sus giras de trabajo a Alemania. Les daría vergüenza enterarse de lo que piensan de ellos. Si yo he estado allá. No sé, yo creo que Erubiel se va sobre el perro más chico, pues que soy yo. Y me parece bien, porque yo no voy a pedir el derecho al libre ejercicio de mi trabajo para que alguien más asuma las consecuencias del mismo. Yo soy responsable de mi trabajo. Yo lo hice, yo lo publiqué. Yo tengo la convicción de la razón ética en términos periodísticos, que el trabajo tiene solidez. No estoy citando a fuentes cerradas, no estoy citando una fuente. Yo busqué al señor Erubiel Ávila para que diera su versión y me ignoró. Tengo las copias de los correos electrónicos que envía su oficina de comunicación social en el gobierno del estado. Simplemente no me atendieron. O sea, yo creo que tengo la razón. Que no demanden a las demás, pues creo que está bien. No tendría por qué estar ningún periodista ni ninguna otra empresa de comunicación viendo la manera de defenderse del pleito. Lo que yo digo es de que está bien, él tiene el derecho a demandarme. Yo no niego el derecho que tengan las personas a defender su reputación ante los juzgados. Yo lo que denuncio son las condiciones en las que esto ocurre. La falta de competencia del juez en Ecatepec. La falta de daño que está argumentando el señor. Y el riesgo de que al montón de presiones que está sufriendo en este momento la prensa mexicana se añada esta herramienta, que esta vía jurídica se pervierta en el abuso. Porque realmente, pues, como mencionabas, no ha sido el único demandado por algún poder para tratar de callarlo. Hay muchísimos casos conocidos en los que termina siendo un desgaste y hay, como mencionas, hay muchos juicios que siguen abiertos y tú ya das por hecho, seguramente tal vez sea así, que van a ser 3, 4 años de defensa. Por lo menos. Y van a ser cientos de miles de pesos que me voy a gastar y que, pues a ver qué hago para conseguirlos. Pero pon tú el caso de que un colectivo de periodistas como es en su réplica michoacana o tamaulipeca o guerrerense, que tiene mucho menos visibilidad y capacidad de allegarse de defensa, por ejemplo, de organizaciones sociales, se atreva a hacerlo y enfrente una demanda, no la va a aguantar. Que tú tengas la decisión sobre un reportero si avanza o no su trabajo en que se muestre un hecho de corrupción o de comportamiento ilegal de parte de un político, pero sabes que este señor va a mandar a su jurídico a que interponga la demanda. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer porque no vas a aguantar la demanda. Esa es la verdad. Se puede decir que hay jueces, que hay abogados de oficio. Yo quiero saber cuál de los exgobernadores que está en prisión o sujeto a proceso penal, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Yarrington, Tamaulipas, Hernández, Nayarit con Sandoval, etcétera,
¿Cuál de ellos está siendo defendido por un abogado de oficio? En este país, si no puedes pagar un buen abogado, te chingaste. El desprecio que se tiene por la libertad de expresión prevalecerá. Hay que ver los casos de acoso fatal a periodistas y en qué estados gobernados por qué partidos ocurren, y tenemos la clara evidencia de que el PRI entiende al periodismo únicamente como una vía para que se le acerque un espejo y ahí se vea con todo el narcisismo que lo caracteriza, no como una vía para democratizar a un país que está urgido de fortalecer la cultura política de su ciudadanía, que no por nada no creen los periodistas. ¿Por qué los mexicanos no creen en los periodistas? Porque los periodistas se han convertido en vías para repartir los mensajes que no son sino un saco de mentiras de lo que los políticos dicen de sí mismos. O sea, es por eso. Se llama encuestas para ver el grado de credibilidad que tienen el ejército, las policías, los diputados, etc. ¿Cuándo los medios se encuestan sobre sí mismos? Pues es por esto también. O sea, a mí me parece que si Mead dice que tiene el interés de hacer las cosas en sentido contrario al partido político que lo postula, pues que vea alrededor de quienes están haciendo su campaña electoral. O sea, es ni más ni menos que es eso. Entonces, Mead quiere salir del fondo del mar, pero tiene amarrado al cuello la sede nacional del PRI ahí en Insurgentes Norte. Pues eso es lo que tiene a cuestas. Eso es lo que tiene a cuestas. ¿Por qué? O sea, que le pregunten a la gente de la Ciudad de México, por ejemplo, si querría estar bajo un gobierno como el que hizo Erubiel Ávila Villegas. Entonces, por eso la gente no quiere votar por ellos. O sea, así de sencillo. O sea, tengo la suerte como periodista de conocer la Sierra de Guadalupe en Ecatepec, Cartolandia en Ecatepec. He visto en Ecatepec a niñas pepenando no en la basura, en los canales de aguas negras, tratando de sacar de ahí un anillo, una moneda, lo que sea. Ese es el Ecatepec de Erubiel Ávila Villegas. O sea, es el lugar en el que una muchacha denuncia que ha sido violada y a las 3 semanas la asesinan. Ese es el Ecatepec de Erubiel Ávila Villegas. Ese es el Estado de México. O sea, en verdad Mead no entiende la realidad cotidiana de los mexiquenses. Si quiere hacer algo por los mexicanos, ¿cuál es el problema con que los mexicanos sepan cómo están siendo gobernados y por quiénes? Pues eso es lo que yo le preguntaría al señor Mead. Yo he tenido el apoyo del espacio en el que trabajo, que es Ciro Gómez Leiva. No tengo más que agradecimiento para él, que me dio primero la oportunidad de sacar el trabajo, que dudo que se hubiese publicado en algún otro espacio. Segundo, me dio la oportunidad de decir qué acontecía cuando tuve conocimiento de la demanda. ¿Qué esperaría yo de los medios? Esperaría un poco más de solidaridad. Uno de los múltiples problemas de la prensa en México es de que no existe un gremio. Existe un conjunto de grupos que a veces se comportan como pandillas y que presentan por delante su supuesta superioridad editorial o moral o de influencia sobre las demás para reconocerse o exigirse le reconozca como el único grupo válido en el quehacer periodístico. Y mientras nos matan, y mientras nos intimidan, y mientras nos ponen en la calle,
empresarios, algunos de ellos lamentablemente periodistas, que ni siquiera seguro social le dan a sus reporteros. ¿Por qué en México no tenemos periodistas valientes, independientes, rigurosos? Pues también por el estado en el que están los mismos medios de comunicación. ¿Qué esperaría yo que se hiciera? No un respaldo a mi persona, sino creo yo la exigencia de que cuando estas cosas se deban de dirimir en un juzgado, se haga en tales condiciones en que exista cancha pareja. Si un político me demanda en las condiciones en que lo está haciendo, hay un conjunto de medios que fungen como espectadores en un partido en el que yo tengo que correr con la pelota cuesta arriba, que le tengo que aventar a una portería que mide la quinta parte de lo que mide la mía, en que tengo un árbitro que todas las manos se las niega a él y a mí me va a marcar penalti en contra a la primera oportunidad. ¿Eso queremos? Una cosa es salir a las calles a decir que a un periodista lo asesinaron y demandar atención de la comunidad internacional y demás, y otra es meterse a los chingadazos cuando uno de nosotros está en problemas, independientemente de filias, de grupos, incluso de quereres o no quereres personales. ¿Eso qué? Esto, cuando se vuelva no la excepción sino la norma, se nos va a hacer un problema a todos. No digo, repito, que se cancele la vía de la denuncia por el daño moral, que se prevean condiciones de equidad efectiva entre los contendientes. Punto. Eso es lo que pido. Es más, yo no le pido ni siquiera a los organismos de la sociedad civil, no le pido a los medios, no le pido a nadie que se pronuncie a favor de mi versión. Yo lo que pido es de que se pronuncien a favor de la imparcialidad con la que el proceso deba ser llevado. Así de sencillo. Es muy cabrón que en este país tengas que tener acceso a un micrófono para poder pedir lo que no debería de pedirse jamás, y esto es que las cosas sean como les gusta llenarse la boca a los políticos mexicanos, conforme a derecho. Punto. ¿Cuál es el pedo?